Lógica, matemática y conocimiento de la naturaleza, por Hans Hahn. 1. Pensamiento de irrealidad. Una simple ojeada a los enunciados de la física basta para mostrar que son de muy diversa índole. Hay enunciados como: si se pulsa una cuerda tensa se escucha un sonido, o si se hace pasar un rayo de luz solar por un prisma de cristal, se ve proyectada en una pantalla situada detrás del prisma una banda coloreada cortada por líneas oscuras, que pueden ser comprobados en cualquier momento por observación. Sin embargo, también encontramos enunciados como: el Sol contiene hidrógeno, la estrella acompañante de Sirio tiene una densidad aproximada de 6000, un átomo de hidrógeno consta de un núcleo con carga positiva alrededor del cual gira un electrón con carga negativa, enunciados que no se pueden verificar de manera alguna mediante la observación directa, sino que se han formado y formulado solo sobre la base de consideraciones teóricas y que, asimismo, solo son comprobables mediante el auxilio de consideraciones teóricas. Así, nos encontramos ante la apremiante pregunta: ¿qué relación recíproca existe en física entre observación y teoría? Y no solo en la física, sino en la ciencia en general, puesto que no hay más que una ciencia. Donde quiera que haya investigación científica, se procede, en última instancia, de acuerdo con los mismos métodos. Si hemos mencionado la física en primer término, es porque, en su caso, se aprecia todo con mayor claridad, porque es la más avanzada, la más depurada y la de mayor grado científico de todas las ciencias. En la física se advierte mejor la interacción entre la observación y la teoría, cosa reconocida hasta por las autoridades universitarias, quienes han establecido carreras especiales para físico experimental y físico teórico. De este modo, quizá la concepción habitual sea, en términos generales, la siguiente: no disponemos más que de dos fuentes de conocimiento para comprender el mundo, la realidad, de qué formamos parte nosotros mismos, la experiencia o la observación por un lado y el pensamiento por otro. Según el uso que haga la física de una u otra fuente, ésta será experimental o teórica. Ahora bien, desde la antigüedad más remota encontraremos en filosofía la controversia acerca de dichas dos fuentes de conocimiento. ¿Qué partes de nuestro conocimiento provienen de la observación, son a posteriori, y cuáles se deben al pensamiento y son a priori? ¿Están al mismo nivel tanto el pensamiento como la observación? Y si no es así, ¿cuál es superior? Desde sus mismos orígenes, la filosofía ha puesto en duda la confiabilidad en la observación. En realidad, quizás en esta duda radique la fuente de toda filosofía, y ello es perfectamente comprensible. Frecuentemente se ha pensado que las percepciones sensoriales nos engañan. Al salir o al ponerse el sol, la nieve de las montañas lejanas parece roja, pero en realidad, indudablemente, es blanca. El palo sumergido en el agua parece torcido, pero en realidad no hay duda de que esté recto. El hombre que se aleja de mí me va pareciendo más y más pequeño, pero en realidad es indudable que no cambia de tamaño. Ahora bien, aunque desde hace mucho tiempo las teorías físicas hayan explicado los fenómenos a que nos hemos referido frecuentemente, que ya nadie los considera ilusiones causadas por la percepción sensorial, no es menos cierto que las consecuencias de este modo primitivo de considerar los hechos han persistido y persisten aún, y que todavía ejercen una influencia poderosa. Se dice, puesto que la observación a veces es ilusoria, es posible que lo sea siempre. Quizá todo lo que revelan los sentidos no sea más que ilusión y apariencia. Todo el mundo ha soñado y sabe lo difícil que es, en ocasiones, decidir si una experiencia dada fue verdaderamente vivida o solo soñada. Quizás, pues, todo cuanto se observa no sea más que un sueño. Todo el mundo sabe que hay alucinaciones y que pueden ser tan vívidas para quien las experimenta que no se le puede disuadir de considerarlas reales.
Quizá entonces todo lo que observamos no sea sino mera alucinación. Si se mira a través de lentes adecuadamente pulidos, todo parece deformado. ¿Quién sabe si quizás no miremos constantemente al mundo sin saberlo, a través de lentes deformantes y en consecuencia todo lo vemos deformado, diferente de cómo realmente son las cosas? Este es uno de los temas fundamentales de la filosofía de Kant. Pero volvamos a la antigüedad. Como hemos afirmado, en dicha época se creía que frecuentemente la observación era ilusoria, pero que en el caso del pensamiento esto nunca ocurría. Había innumerables ilusiones de los sentidos, pero nunca ilusiones del pensamiento. Y así, al quebrantarse la confianza en la observación, pudo surgir la creencia de que el pensamiento es un método de conocimiento absolutamente superior a la observación, el único método fidedigno de conocimiento. La observación revela meras apariencias, solo el pensamiento capta al verdadero ser. Esta teoría racionalista de que el pensamiento es una fuente de conocimiento que supera la observación, de que en realidad el pensamiento es la única fuente de conocimiento digna de confianza, ha predominado desde el apogeo de la filosofía griega hasta nuestros días. No puedo siquiera señalar qué extraños frutos maduraron en ese árbol del conocimiento. Lo único que puedo decir es que mostraron un valor extraordinariamente poco nutritivo. Por eso, gradualmente, la corriente opuesta, la corriente empirista, que se originó en Inglaterra, apoyada en los resultados sustanciales de la ciencia natural moderna, que afirmaba la superioridad de la observación sobre el pensamiento, y que la experiencia era la única fuente de conocimiento, que nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu, nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos, no ha dejado de acrecentar su intensidad. Pero pronto esta nueva concepción se encontró ante una dificultad aparentemente insuperable. ¿Cómo podría ella explicar el hecho de que los enunciados lógicos y matemáticos sean aplicables a la realidad? La observación no me informa más que acerca de hechos singulares, sin ir más allá de lo observado. No hay vínculos que me lleven de un hecho observado a otro que obliguen a observaciones futuras a desarrollarse de igual manera que las previamente hechas. Sin embargo, las leyes de la lógica y de la matemática pretenden tener una validez absolutamente universal. Por observación, sé que la puerta de mi habitación está cerrada en estos momentos. Cuando la observe nuevamente, quizá esté abierta. También sé por observación que los cuerpos calentados se dilatan. Sin embargo, una próxima observación puede muy bien revelar que algún cuerpo calentado no se dilate. Pero que 2 y 2 son 4 es algo válido, no solo para el caso en el que lo verifico contando, sino que sé con certeza que es válido siempre y en todas partes. Todo cuanto sé por observación podría ser de otra manera. No me es difícil imaginar que la puerta de mi habitación pudiera haber estado abierta en este momento, así como fácilmente puedo imaginar que un cuerpo no se dilate al ser calentado. Pero 2 y 2 no pueden, en alguna ocasión, ser 5. Por tanto, debido a que las proposiciones de la lógica y de la matemática tienen una validez universal, absoluta, debido a que son apodícticamente ciertas, debido a que los hechos tienen que ser como ellas afirman y no pueden ser de otra manera, estas proposiciones no pueden provenir de la experiencia. En vista de la enorme importancia que tienen la lógica y la matemática en el sistema de nuestros conocimientos, el empirismo parece, pues, irrevocablemente refutado. Sin embargo, a pesar de todo esto, los antiguos empiristas intentaron fundamentar la lógica y la matemática sobre la experiencia. Ellos preconizaron que todo el conocimiento lógico y matemático también proviene de la experiencia, solo que, en este caso, se trata de una experiencia tan antigua, de observaciones repetidas tan innumerables veces, que en nuestros días hemos llegado a creer que tienen que ser así y no pueden ser de otra manera. Por lo tanto, según esta opinión, es perfectamente concebible que, así
Como una observación puede revelar que un cuerpo calentado no se dilate, 2 y 2 ocasionalmente pueden resultar 5, solo que esto ha escapado hasta ahora a nuestro conocimiento porque ocurre rarísimas veces. Los supersticiosos podrían asegurar y especular en que, si encontrar un trébol de 4 hojas, lo que no ocurre tan raramente, trae consigo buena suerte, ¿qué promesas de fortuna no se hallarán implícitas en localizar un caso en el que 2 más 2 sea 5? Examinados con mayor minuciosidad, puede decirse con certeza que esos intentos de derivar la lógica y la matemática de la experiencia son fundamentalmente insatisfactorios, y que es dudoso que hoy día alguien sostenga seriamente este punto de vista. Habiendo fracasado igualmente el racionalismo y el racionalismo porque sus frutos no tenían valor nutritivo y el empirismo porque no podía hacer justicia a la lógica y a la matemática, se impusieron concepciones dualistas según las cuales el pensamiento y la observación son fuentes de conocimiento igualmente legítimas, indispensables ambas para comprender el mundo, y con papeles distintos en el sistema de nuestros conocimientos. El pensamiento aprende las leyes más generales de todo ser, tal como las encontramos formuladas, por ejemplo, en la lógica y la matemática. La observación proporciona los detalles para rellenar ese marco. En cuanto a los límites a trazar entre las dos fuentes de conocimiento, las opiniones varían. Así, por ejemplo, se discute si la geometría es a priori o a posteriori, es decir, si se funda en el pensamiento puro o en la experiencia. Y también encontramos la misma disputa respecto a algunas leyes físicas particulares especialmente fundamentales, como, por ejemplo, las leyes de la inercia, las leyes de la conservación de la masa y de la energía, las leyes de la atracción de las masas. Todas estas leyes ya alguna vez fueron reclamadas por diversos filósofos como leyes a priori, como necesidades del pensamiento, pero siempre solo después de que la física las había establecido como leyes empíricas y se habían confirmado satisfactoriamente. En estas condiciones, no podía menos que producirse una actitud escéptica y, de hecho, probablemente prevalezca entre los físicos la tendencia a considerar el marco aprendido por el pensamiento de la manera más amplia y general posible y a reconocer a la experiencia como la fuente de nuestro conocimiento de todo cuanto, de algún modo, es más concreto. Podría describirse la concepción usual a grandes rasgos de la siguiente manera. De la experiencia obtenemos determinados hechos que formulamos como leyes naturales, pero como por medio del pensamiento captamos las relaciones legales más generales de naturaleza lógica y matemática, imperantes en la realidad, entonces sobre la base de los hechos derivados de las observaciones, dominamos a la naturaleza en un grado mucho más amplio que aquel en el que ella fue observada. Sabemos, precisamente, que todo lo que puede deducirse de lo observado por medio de la aplicación de la lógica y de la matemática se tiene que encontrar realizado también. Según este criterio, el físico experimental nos proporciona el conocimiento de las leyes de la naturaleza por observación directa. El físico teórico amplía después enormemente este conocimiento mediante el pensamiento. De tal suerte, estamos también en situación de formular proposiciones sobre procesos que ocurren lejos de nosotros en el espacio y en el tiempo, y sobre procesos que, a causa de su enorme magnitud o de su extrema pequeñez, se sustraen a toda observación directa, pero que se hallan vinculados con lo que se observa directamente mediante las leyes más generales del ser que capta el pensamiento, las leyes de la lógica y de la matemática. Este punto de vista parece estar vigorosamente apoyado por numerosos descubrimientos hechos con ayuda de la teoría. Para mencionar solo algunos de los más conocidos, recuérdese el cálculo de la posición del planeta Neptuno, hecho por Le Verrier, el cálculo de las ondas electromagnéticas, hecho por Maxwell, el cálculo de la curvatura de los rayos luminosos en el campo gravitatorio del Sol, hecho por Einstein, y el cálculo del corrimiento del rojo en el espectro de las estrellas, también hecho por Einstein. No obstante, consideremos que este punto de vista es totalmente insostenible, porque un examen más riguroso muestra que la función del pensamiento
es inconmensurablemente más modesta que la que le atribuye esta concepción. La idea de que el pensamiento es un instrumento para aprender algo más acerca del mundo que aquello que ha sido observado, para adquirir el conocimiento de algo que tenga validez absoluta siempre y en todo lugar del universo, un instrumento para captar las leyes generales de todo ser, nos parece completamente mística. ¿Cómo podríamos llegar a decir de antemano el resultado necesario de una observación antes de haberla hecho? ¿De dónde obtiene nuestro pensamiento esa especie de poder ejecutivo para obligar a una observación a tener este y no otro resultado? ¿Por qué lo que obliga a nuestro pensamiento ha de compeler también al curso de la naturaleza? Habría necesariamente que creer en alguna milagrosa armonía preestablecida entre el curso de nuestro pensamiento y el curso del universo, idea que es profundamente mística y, en definitiva, teologizante. No hay modo de salir de esta situación si no es volviendo al punto de vista puramente empírico, a la opinión de que la observación es la única fuente de conocimiento de los hechos. En cuanto a los hechos, no hay conocimiento a priori, no hay un a priori material. Sin embargo, tendremos que evitar el error cometido por los antiguos empiristas, quienes interpretaron los enunciados de la lógica y de la matemática como meros hechos de la experiencia. Tenemos que buscar una interpretación distinta de estas dos disciplinas. 2. Lógica y realidad. Empecemos por la lógica. Anteriormente se la concebía más o menos de la siguiente manera. La lógica es la teoría de las propiedades más generales de las cosas, la ciencia de las propiedades comunes a todos los objetos. Así como la ornitología es la teoría acerca de los pájaros, la zoología la teoría acerca de todos los animales y la biología sería ya la teoría acerca de todos los seres vivos. Así, la lógica sería la teoría acerca de todos los objetos, la teoría absoluta de los objetos. Si admitimos este punto de vista, no comprenderíamos por completo de dónde puede la lógica obtener su certidumbre, puesto que, con toda seguridad, no conocemos todos los objetos, no hemos observado a todos los objetos y, por lo tanto, no podemos saber cómo se comportan. Por el contrario, nuestro punto de vista es el siguiente. La lógica no trata, de ningún modo, de la totalidad de las cosas. No trata de objetos en absoluto, sino únicamente del modo en que hablamos acerca de los objetos. La lógica no surge más que con el lenguaje. La certeza y la validez universal, o mejor dicho, la irrefutabilidad de la proposición lógica, se deriva precisamente del hecho de que no dice nada sobre objeto alguno. Aclaremos esto en un ejemplo. Hablo de una planta bien conocida. La describo, como se hace en los tratados de botánica, en relación con el número, el color y la forma de sus pétalos, de las hojas de su cáliz, de sus estambres, la forma de sus hojas, su tallo, su raíz, etc. Y formulo la siguiente oración. A toda planta que tenga estas características, pero denominémosla también G. loburus niger. De la nieve es un Helleborus niger. No hay duda de que sea válida siempre y en todo lugar. Nada dice en lo absoluto acerca alguno. No aporta dato alguno acerca de la planta en cuestión, la época en que florece, el sitio donde será, si es común o rara. Precisamente porque no dice nada acerca de la planta, no puede ser refutada por observación alguno. De allí su certeza y su validez universal. El enunciado expresa meramente una convención relativa a la manera en que se desea hablar de la planta en cuestión. Lo mismo sucede con los principios de la lógica. Expliquemos el punto refiriéndonos a los dos principios más famosos de la lógica: el principio de la no contradicción y el principio de tercero excluido. Hablemos, por ejemplo, de los objetos a los que se describe un color. Aprendemos, me atrevería a decir,
que por amaestramiento, atribuir a ciertos de estos objetos la designación de rojo y establecemos la convención de designar como no rojo a todos los demás objetos de tal grupo. Fundándonos en esta estipulación, podemos ahora formular con absoluta certeza la proposición de que no hay objeto alguno al cual se le puedan atribuir al mismo tiempo las designaciones de rojo y de no rojo. Suele formularse esto brevemente diciendo que ningún objeto es a la vez rojo y no rojo. Este es el principio de no contradicción. Y puesto que hemos estipulado que la designación rojo se debe aplicar a algunos objetos y la designación no rojo a todos los demás, podemos asimismo declarar con absoluta certeza todo objeto es rojo o no rojo. Este es el principio de tercero excluido. Estas dos proposiciones, el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido, nada dicen acerca de objeto alguno. Ni uno ni otro principio me permiten conocer si el objeto es rojo, si no es rojo, si tiene algún otro color o alguna otra cualidad. Simplemente estipulan un método para aplicar la designación rojo y no rojo a los objetos, es decir, solamente determinan algo acerca de la manera como queremos hablar acerca de los objetos. Y precisamente de las circunstancias de que no enuncia nada acerca de los objetos, emana su validez universal y su certeza, su irrefutabilidad. Lo mismo puede decirse acerca de los demás principios de la lógica, pero antes de insistir acerca de esto, presentemos otras consideraciones. Hemos afirmado con anterioridad que no puede haber un a priori material, es decir, que no puede haber ningún conocimiento a priori de lo fáctico, puesto que no podemos conocer el resultado de una observación antes de que ésta se haga. Acabamos de comprobar que no hay un a priori material en los principios de no contradicción y de tercero excluido, ya que no expresan nada acerca de hechos. Sin embargo, quizás haya alguien que concuerde con nuestro punto de vista acerca de la naturaleza de los principios de la lógica, pero que insista en que hay, en alguna otra parte, un a priori material. Por ejemplo, en el enunciado, en el mismo tiempo y lugar ningún objeto es a la vez rojo o azul, en el cual se alegue, se expresa un conocimiento real a priori sobre la naturaleza de las cosas. Aún antes de haber hecho observación alguna, dicen, puede predecirse con absoluta certeza que ésta no revelará que algún objeto de un solo color sea a la vez rojo y azul, y sostienen que ese conocimiento a priori se obtiene por intuición eidética o mediante captación intuitiva de la esencia de los colores. Si desea uno adherirse a nuestra tesis de la inexistencia de un a priori en el campo de lo material, es necesario hacer frente de algún modo a enunciados como ningún objeto es a la vez rojo y azul. Yo deseo intentarlo con unas cuantas indicaciones, aunque de ningún modo haga plena justicia a este problema delicado. Indudablemente es correcto que antes de haber hecho observación alguna, podemos declarar con absoluta certeza, esta no mostrará que un objeto es a la vez azul y rojo, así como podemos decir con absoluta certeza que ninguna observación dará por resultado que un objeto sea simultáneamente rojo y no rojo, o que una rosa de la nieve no sea un Helleborus niger. Sin embargo, el primer enunciado no es un caso de a priori material, como tampoco lo son el segundo y el tercero. Lo mismo que los enunciados, toda rosa de la nieve es un Helleborus niger, en ningún objeto es a la vez rojo y no rojo. El enunciado, ningún objeto es a la vez azul y rojo, nada expresa en absoluto acerca de la naturaleza de las cosas. Igualmente, se refiere solo a la manera en que nos proponemos hablar de los objetos, de aplicarles designaciones. Anteriormente dijimos, hay algunos objetos que llamamos rojos. Todo otro objeto lo llamamos no rojo, y de esto derivamos los principios de no contradicción y de tercero excluido. Asimismo, ahora decimos, denominamos rojos a unos objetos, azules a otros, verdes a otros, etc.
Pero si de este modo atribuimos las designaciones de color a los objetos, entonces podemos decir con certeza de antemano: con este procedimiento, a ningún objeto se le atribuirá simultáneamente la designación rojo y azul, o, con mayor brevedad, ningún objeto es simultáneamente rojo y azul. Y si podemos decir esto con certeza, es porque hemos regulado precisamente de ese modo la atribución de designaciones de color a los objetos. Vemos, pues, que hay dos clases totalmente distintas de enunciados: los que realmente dicen algo acerca de los objetos y los que no expresan nada acerca de los objetos, sino que solamente estipulan reglas para hablar acerca de ellos. Si yo pregunto: ¿cuál es el color del vestido nuevo de la señora Julieta? Y se me responde: el vestido nuevo de la señorita Julieta no es simultáneamente rojo y azul en su conjunto. Entonces, no se me habrá dado en absoluto información acerca de dicho vestido. No sé más de lo que sabía antes de formular la pregunta. Pero si se me contesta: el vestido nuevo de la señorita Julieta es rojo, entonces he recibido alguna información auténtica sobre el vestido. Aclaremos esta distinción con un ejemplo más. Tomemos un enunciado que realmente expresa algo acerca de los objetos de que trata. Si se calienta este trozo de hierro hasta 800 grados, se pondrá rojo, y si se le calienta hasta 1300 grados, se pondrá blanco. ¿En qué se distingue este enunciado y el enunciado citado anteriormente, que nada dice acerca de los hechos? La aplicación de designación de temperatura a los objetos se ha hecho independientemente de la aplicación de designaciones de color, mientras que, por el contrario, las designaciones de color rojo, no rojo o rojo y azul se atribuyen en dependencia recíproca a los objetos. Los enunciados: el vestido nuevo de la señorita Julieta es o no rojo, y el vestido nuevo de la señorita Julieta no es simultáneamente rojo y azul, expresan simplemente esta dependencia. Por lo tanto, no afirman nada del vestido y asimismo son absolutamente ciertos e irrefutables. Por el contrario, el enunciado anterior acerca del trozo de hierro pone en relación designaciones, color y temperatura, que se le atribuyen independientemente una de otra. Por ello expresa realmente algo acerca de dicho trozo de hierro. No se puede establecer con certeza y puede ser refutado por observación. Quizá el siguiente ejemplo pueda esclarecer aún más la diferencia entre esas dos clases de enunciados. Si alguien me dijera: elevé la temperatura de este trozo de hierro a 800 grados, pero no se puso rojo, entonces sometería a prueba su afirmación. Pudiera resultar que aquella persona mentía o que era víctima de una ilusión, pero quizás resultase que, contrariamente a lo que creía saber, efectivamente haya casos en que un trozo de hierro calentado a 800 grados no se ponga rojo, en cuyo caso tendría que modificar mi opinión sobre la reacción del hierro al calor. Pero si alguien me dice: elevé la temperatura de este trozo de hierro a 800 grados y se puso simultáneamente rojo y no rojo, y a la vez se puso rojo y azul, indudablemente no perderé mi tiempo haciendo verificaciones. No diré: me ha mentido o ha sido víctima de una ilusión. Y es totalmente seguro que no cambiará mis opiniones acerca de la reacción del hierro al calor. Simplemente diré que ha violado las reglas convenidas para la expresión y me negaré a seguir hablándole. Es como si en una partida de ajedrez alguien intentara mover un alfil ortogonalmente. Tampoco en este caso haría prueba alguna ni cambiaría mis opiniones sobre el comportamiento de las cosas, sino que me negaría a seguir jugando al ajedrez con dicha persona. Para resumir, debemos distinguir dos clases de enunciados: aquellos que expresan algo acerca de los hechos y aquellos que solamente expresan el modo en que dependen unas de otras las reglas que rigen la aplicación de las palabras a los hechos. Llamemos tautologías a los enunciados de la segunda clase. No dicen nada acerca de los objetos y por esta misma razón son ciertos, universalmente válidos e irrefutables por la observación, mientras que los enunciados de la primera clase no son seguros y son refutables por la observación. Los principios lógicos de la no contradicción y de tercero excluido son tautologías,
Por ejemplo, el enunciado, ningún objeto es simultáneamente rojo y azul. Y ahora afirmamos que todos los demás enunciados, principios de la lógica, son igualmente tautológicos. Por lo tanto, volvamos una vez más a la lógica para aclarar el asunto con un ejemplo. Como hemos dicho, se aplica la designación rojo a determinados objetos y se adopta la convención de aplicar la designación no rojo a todos los demás objetos. Esta convención acerca del uso de la negación es lo que expresan los principios de no contradicción y de tercero excluido. Ahora añadimos una nueva convención, también a propósito de los objetos de color, en el sentido de que a todo objeto provisto de calificativo rojo puede llamársele también rojo o azul, azul o rojo, rojo o amarillo, amarillo o rojo, etc. Que a todo objeto al que se llame azul se le llame también azul o rojo, rojo o azul, azul o amarillo, amarillo o azul, etc. Y así sucesivamente. Fundándonos en esta convención, podemos formular también con absoluta certeza, por ejemplo, la proposición todo objeto rojo es rojo o azul. Esto también es una tautología. Este enunciado no versa sobre los objetos, sino solo sobre nuestra manera de hablar acerca de ellos. Si recordamos una vez más el modo como las designaciones rojo, no rojo, azul, rojo, azul, etc., se aplican a los objetos, podemos además decir con absoluta seguridad e irrefutabilidad que todo aquel objeto al cual se aplican las dos designaciones rojo o azul por una parte y no rojo por la otra, se le asignan también la cualidad azul, lo cual suele decirse con mayor brevedad. Si un objeto es rojo o azul y no rojo, entonces es azul, lo cual es, asimismo, una tautología. No hay en ella información alguna acerca de la naturaleza de las cosas, solo expresa el sentido en que se usan las palabras lógicas no y o. Así, hemos llegado a un punto fundamental. Nuestra convención de usar las palabras no y o son de tal naturaleza que al formular las dos proposiciones, el objeto A es rojo o azul y el objeto A no es rojo, implícitamente he afirmado que el objeto A es azul. Esto constituye la naturaleza de la llamada deducción lógica. No se basa, pues, de ningún modo en las conexiones reales entre los estados de cosas que aprendemos mediante el pensamiento. Al contrario, nada tiene que ver con la naturaleza de las cosas, sino que procede de nuestra manera de hablar de las cosas. Si alguien se negara a admitir la deducción lógica, no por ello manifestaría una opinión diferente de la mía acerca del comportamiento de las cosas, sino que se negaría a emplear las mismas reglas que yo uso para hablar de las cosas. Yo no podría convencerlo, pero tendría que negarme a continuar la conversación, así como me negaría a jugar ajedrez con quien insistiera en mover el alfil ortogonalmente. He aquí entonces lo que hace la deducción lógica. Nos hace tomar conciencia de todo lo que hemos afirmado, implícita o explícitamente, sirviéndonos de convenciones relativas al uso del lenguaje, al formular un sistema de proposiciones. Precisamente, como en el ejemplo anterior, al formular las dos proposiciones, el objeto A es rojo o azul y el objeto A no es rojo, conjunta e implícitamente se afirma el objeto A es azul. Al decir esto, ya hemos sugerido la respuesta a la pregunta que naturalmente habrá surgido de la mente de todo lector que haya seguido nuestra argumentación. Si realmente es el caso, que las proposiciones de la lógica son tautologías que nada dicen acerca de los objetos, entonces, ¿para qué sirve la lógica? Las proposiciones lógicas que nos han servido como ejemplos procedían de convenciones sobre el uso de las palabras no y o, y puede demostrarse que el mismo rige para todos los enunciados de la llamada lógica proposicional. Preguntémonos entonces, ante todo, ¿con qué fin se introducen en el lenguaje las palabras no y o? Probablemente ello suceda porque no lo sabemos todo, porque no somos omnisapientes.
Si uno me pregunta sobre el color del vestido que llevaba ayer la señorita Julieta, es posible que no lo recuerde. No puedo decir si era rojo o azul o verde, pero quizás, cuando menos, puede decir que no era amarillo. Si yo fuese omnisapiente, podría decir que, de inmediato, era el color. No tendría necesidad de decir que no era amarillo, diría era rojo, por ejemplo. O también, si mi hija me ha escrito que le han regalado un perro salchicha y aún no lo he visto, no puedo indicar cuál sea su color. Puedo decir, ¿es negro o pardo? Suponiendo que todos los Dachshunds, perros salchicha, tengan su pelaje de cualesquiera de ambos colores. Pero no puedo decir es negro, ni puedo decir es pardo. Si fuese omnisapiente, no tendría necesidad de esa O y podría decir de inmediato, por ejemplo, es pardo. Así pues, las proposiciones lógicas, aun cuando sean puras y simplemente tautológicas, y la deducción lógica, aun no siendo otra cosa que transformación tautológica, son importantes para nosotros porque no somos omnisapientes. Nuestro lenguaje está constituido de tal suerte que al afirmar determinadas proposiciones implícitamente, afirmamos al mismo tiempo otras proposiciones, pero no vemos de inmediato todo lo que de ese modo se ha dicho implícitamente. Solo la deducción lógica hace que tengamos conciencia de ello. Yo afirmo, por ejemplo, las proposiciones. Primero, la flor que el señor Pérez lleva en el ojal o es una rosa o es un clavel. Segundo, si el señor Pérez lleva un clavel en el ojal, entonces aquel es blanco. Tercero, la flor que el señor Pérez lleva en el ojal no es blanca. Quizás no tenga plena conciencia de haber dicho implícitamente también que la flor que el señor Pérez lleva en el ojal es una rosa, pero la deducción lógica me lo torna explícito. Es cierto que ello no basta para hacerme saber si la flor que el señor Pérez lleva en el ojal es realmente una rosa. Si advierto que no es una rosa, entonces no debo continuar sosteniendo mis afirmaciones anteriores, pues de otro modo pecaría contra las reglas del lenguaje. Haría un renuncio, como se dice en los juegos de naipes. 3. Matemática y realidad. Si he logrado aclarar un poco el papel de la lógica, ahora puedo hablar brevemente acerca del papel de la matemática. Las proposiciones de la matemática son exactamente de la misma índole que las de la lógica. Son tautológicas. Nada dicen en absoluto acerca de los objetos de que queremos hablar, sino que se refieren solo a la manera en que queremos hablar de ellos. Si podemos afirmar apodícticamente y con validez universal la proposición 2 más 3 es igual a 5, si podemos, anteriormente, a toda observación, decir con absoluta certidumbre que jamás ocurrirá que 2 más 3 sea igual a 7, por ejemplo, es porque mediante 2 más 3 decimos lo mismo que con 5, exactamente como decimos lo mismo con Helleborus niger que con Rosa de la Nieve. Por esta razón, ningún análisis botánico, por sutil que sea, puede demostrar que un ejemplar de la especie Rosa de las Nieves no sea un Helleborus niger. Nos damos cuenta de que significamos lo mismo con 2 más 3 que con 5, volviendo a los significados de 2, 3, 5 más y haciendo transformaciones tautológicas hasta que veremos precisamente que 2 más 3 significa lo mismo que 5. La palabra calcular significa esa sucesiva transformación tautológica. Las operaciones de suma y de multiplicación que se aprenden en la escuela constituyen normas a seguir para dicha transformación tautológica. Toda prueba matemática es una sucesión de dichas transformaciones tautológicas. Su utilidad también radica en el hecho de que, por ejemplo, no vemos de inmediato que con 24 por 31 significamos lo mismo que con 744. Pero si calculamos el producto de 24 por 31, entonces lo transformamos paso a paso, de tal suerte que en cada transformación individual reconozcamos cómo, sobre la base de las convenciones relativas al uso de los signos implicados, en este caso los números y los signos más y por,
Lo que significamos después de la transformación sigue siendo lo mismo que lo que significamos antes de hacerla, hasta que finalmente tomamos conciencia de que significamos lo mismo con 744 que con 24 por 31. Indudablemente, la demostración del carácter tautológico de la matemática todavía no está completada en todos sus detalles. Esa es una tarea difícil y ardua, pero no nos cabe duda de que la idea del carácter esencialmente tautológico de la matemática sea correcta. Desde hace mucho tiempo, ha habido quienes se oponen a la interpretación de los enunciados matemáticos como tautologías. Kant, en particular, rebatió enfáticamente el carácter tautológico de la matemática y el gran matemático Henri Poincaré, a quien también debemos mucho en el campo de la crítica filosófica, llegó a afirmar que, puesto que es imposible que la matemática sea una enorme tautología, es necesario que contenga en alguna parte un principio a priori. Ciertamente, a primera vista es difícil creer que toda la matemática, con sus teoremas que tanto trabajo costó formular, con sus resultados que frecuentemente nos sorprenden, pueda resolver en tautologías. Pero precisamente hay un pequeño detalle que olvida esta argumentación, y es la circunstancia de que no somos omnisapientes. Un ser omnisapiente sabría de manera inmediata e instantánea lo que se afirma implícitamente con la aseveración de algunas proposiciones. Sabría, igualmente de manera inmediata e instantánea, que, sobre la base de las convenciones acerca del uso de los signos numéricos y del signo por, con 24 por 31 y 744, se expresa lo mismo. Un ser omnisapiente no necesita lógica alguna ni necesita matemática alguna. Empero, para que nosotros tengamos conciencia de ello, tenemos que hacer toda una sucesión de transformaciones tautológicas y, en consecuencia, puede resultarnos muy sorprendente que al afirmar unas cuantas proposiciones implícitamente, hayamos afirmado también una proposición que aparentemente era totalmente distinta de ellas, o que, en el fondo, signifiquemos de hecho lo mismo mediante dos complejos de símbolos que externamente son del todo diferentes. 4. Teoría y experiencia. Ahora veamos con claridad la enorme diferencia que hay entre nuestro punto de vista y la concepción tradicional, que quizás pudiéramos llamar platonizante, según la cual el mundo está hecho conforme a las leyes de la lógica y de la matemática. Dios está perennemente haciendo matemáticas, y nuestro pensamiento débil, reflejo de la omnisapiencia divina, es un instrumento que nos fue dado para comprender las leyes eternas del universo. Pues no, nuestro pensamiento formal no puede captar realidad alguna. El pensamiento formal no nos puede dar noticia acerca de acontecimiento alguno del mundo. Se refiere solo a la manera en que hablamos acerca del mundo. Solo puede transformar tautológicamente a lo dicho. No hay modo de penetrar por medio del pensamiento a través del mundo sensible captado mediante la observación, hasta un mundo del verdadero ser. Toda metafísica es imposible. Imposible no porque la tarea sea demasiado difícil para el entendimiento humano, sino porque no tiene sentido, porque todo intento de hacer metafísica es un intento de hablar de un modo que contraviene a las convenciones establecidas a propósito de la manera en que queremos hablar, comparable al intento de tomar la reina en una partida de ajedrez mediante un movimiento ortogonal del alfil. Volvamos ahora a nuestro problema inicial. ¿Cuál es la relación recíproca entre la observación y la teoría en física? Dijimos que el punto de vista habitual se puede expresar más o menos de la siguiente manera. La experiencia nos enseña la validez de determinadas leyes de la naturaleza, y como nuestro pensamiento nos permite captar las leyes más generales del ser, sabemos asimismo que todo cuanto se pueda deducir de esas leyes de la naturaleza mediante el razonamiento lógico y matemático también debe existir. Ahora vemos que esto es insostenible, puesto que el pensamiento formal no capta ley alguna del ser. Así pues, nunca ni en ningún sitio puede el pensamiento
proporcionarnos un conocimiento acerca de los hechos, un conocimiento que vaya más allá de lo que hemos observado. Pero entonces, ¿qué diremos de los descubrimientos hechos por medio de la teoría, en los que tanto confía para apoyarse la concepción habitual, como ya anteriormente dijimos? Preguntémonos, por ejemplo, qué elementos tuvieron lugar en el cálculo de la posición del planeta Neptuno hecho por Le Verrier. Newton comprobó que lo que conocemos de los fenómenos del movimiento, tanto celestes como terráqueos, podían explicarse de una manera unificada, mediante la hipótesis de que entre dos puntos materiales se ejerce una fuerza de atracción que es directamente proporcional, el producto de su masa, e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Como este supuesto nos permite explicar de una manera satisfactoria los movimientos conocidos, Newton formuló a título de ensayo como hipótesis la ley de la gravitación. Entre dos puntos materiales se ejerce una fuerza de atracción que es proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. No podía formular esta ley con toda certidumbre, sino solo como una hipótesis, porque nadie puede afirmar que realmente todo par de puntos materiales se comporta de dicha manera, porque nadie puede observar todos los pares de puntos materiales. Pero una vez formulada la ley de la gravitación, se formularon implícitamente otros muchos enunciados, esto es, todos aquellos enunciados que, en unión de los datos inmediatamente derivados de la observación directa, mediante el cálculo y la inferencia lógica, se deducen de dicha ley. La tarea de los físicos, teóricos y de los astrónomos es la de hacer que tomemos conciencia de todo lo que implícitamente expresamos cuando formulamos verbalmente dicha ley de la gravitación. Justamente los cálculos de Le Verrier hicieron que la gente tuviera conciencia de que formular la ley de la gravedad implica que, en un tiempo y un lugar determinados del cielo, deben ser visible un planeta hasta entonces desconocido. Se hicieron observaciones y en realidad se vio el nuevo planeta, confirmándose la hipótesis de la ley de la gravitación. Pero no fue el cálculo de Le Verrier lo que demostró la existencia de dicho planeta, sino la vista, la observación, que lo mismo pudo haber tenido un resultado diferente. Pudo suceder que no se encontrara nada en el lugar calculado del cielo, en cuyo caso la ley de la gravitación no habría sido confirmada y se hubiera empezado a dudar de la eficacia de la hipótesis para explicar los fenómenos astronómicos y los fenómenos de movimiento observables. Precisamente esto es lo que de hecho ocurrió más adelante. Formulándose la ley de la gravedad, se afirma implícitamente que en determinado momento el planeta Mercurio habrá de hacerse visible en determinado lugar del firmamento. Si realmente iba a ser visible en aquel momento y en aquel lugar, solo la observación podía revelarlo. Pero las observaciones revelaron que no era visible exactamente en la posición prevista. ¿Y qué sucedió? Se dijo, puesto que al afirmar la ley de la gravedad formulamos implícitamente proposiciones acerca de hechos que la experiencia no verifica, no podemos seguir sosteniendo la hipótesis de la ley de la gravitación. Y la teoría de la gravitación de Newton fue sustituida por la de Einstein. No es cierto, pues, que mediante la experiencia conozcamos que determinadas leyes de la naturaleza sean válidas y que, puesto que con nuestro pensamiento captamos las leyes más generales del ser, en consecuencia conozcamos también que todo cuanto se pueda deducir de dichas leyes mediante el razonamiento deba existir. Por el contrario, la realidad es esta: de ninguna ley de la naturaleza sabemos que sea válida como tal. Las leyes de la naturaleza son hipótesis que se formulan a título de ensayo. Pero al formular dichas leyes de la naturaleza, implícitamente formulamos también otras muchas proposiciones. Y la misión del pensamiento consiste en hacernos conscientes de las proposiciones implícitamente formuladas. Ahora bien, mientras esas proposiciones implícitamente formuladas, en tanto que se refieran a lo directamente observable, sean verificadas por la observación, diremos que las leyes de la naturaleza se confirman y las conservamos. Pero si las proposiciones implícitamente formuladas no son confirmadas por la observación,
entonces tampoco las leyes naturales se han confirmado y será necesario sustituirlas por otras.